tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? José Luis López Nieves, ¿De qué pueblo es? Guayanilla. Me dijo que era plomero del municipio. ¿Cuántos años estuvo? Trabajé 45 años para el municipio de Guayanilla. Entonces, ¿cómo cambió el municipio durante todos esos años? ¿Cuándo empezó y cuándo terminó? Bueno, cambié en la empleomanía porque cuando yo empecé apenas habían pocos empleados, después pasaron y habían cientos de empleados. Se cambió diferentes alcaldes, donde ellos venían con diferentes directrices y el que quería permanecer en el empleo pues tenía que adaptarse a las directrices de los alcaldes. ¿Usted cree que hubo un alcalde que tuvo un mayor impacto en términos de El eso? mayor impacto de los alcaldes pues lo fue José Ángel Rodríguez Irizarry, que era un poquito más recio y él mismo supervisaba sus obras, no confiaba en sus empleados de confianza que él tenía. Y ese fue como que el más estricto en términos de todos sus años. Ese fue el alcalde más estricto porque todo lo que se hacía en el municipio él tenía que estar supervisando y pasar por sus manos. Okay. Y así el que pues dijo, vamos a dejarlo a confiar en sus empleados, ¿cuál usted diría que fue el más? Pues más desconfianza en los alcaldes pues Seferino Pacheco, que siempre oía a los empleados y escuchaba, no importaba el sitio. Y si era en la oficina, pues mucho mejor, pero si estábamos en el campo, pues él no entendía en cualquier sitio que estuviera. ¿Cómo usted diría que esos cambios durante los años ayudaron, afectaron a los empleados? Pues yo creo que los cambios que vinieron cuando Seferino Pacheco pues fueron favorables porque la mayor parte de los empleados pues ya sabían su trabajo y se dedicaban a hacer el trabajo sin política ninguna. Okay. Que fue el alcalde, como quien dice, menos político de todo. Tenía su política, pero sabía cuándo, en el momento en que hablar de política, y en horas laborables él no hablaba de política, sino todos los empleados eran iguales. Okay. ¿En algún momento usted ayudó a hacer un cambio en esa organización, en la organización del gobierno? O sea, alguna huelga o algo de ese tipo? No, porque yo no era partidario de la huelga. Yo, cuando había huelga, pues yo brincaba y me iba para mi casa porque yo nunca patrociné huelga. Okay. ¿Hubiera cambiado algo de todos esos años si hubiera tenido la oportunidad? Podría ser que cambiara, pero que los jefes en vez de ser de confianza fueran permanentes, porque así pues el jefe trabajaba con más entusiasmo. Pero como la ley de la vida y la ley del gobierno pues permite que los directores sean de confianza, pues no se podía hacer nada. Solamente el subdirector, que pasó luego a ser plaza permanente. Okay. So, muchos de los puestos del gobierno de aquí son en base a la política, más que nada. Los puestos de confianza, pues todo alcalde que llega lo cambia, porque como son de confianza de los alcaldes, pues a veces puede que uno que otro se haya quedado, pero no es la de la misma confianza que ellos. Okay. Y pues yéndonos al tema principal, lo que le quería hablar de la entrevista, le quería preguntar acerca del huracán María. ¿Cómo podría describir su experiencia? Eso fue un monstruo lo que pasó por Puerto Rico. A las 6 de la mañana esto estaba inundado y los vientos en su apogeo. Okay. Estuvimos como 2 semanas incomunicados porque las vías hubo mucho derrumbe y los árboles cayeron a las vías. Y estuvimos como 2 semanas incomunicados porque tampoco había teléfono. ¿Y recibió algún tipo de ayuda del gobierno o de ese tipo? No, en ese momento
momento no recibimos ninguna porque ya que mi residencia no recibió daños, pues no hubo. Ok. Y fuera de su residencia, ¿alguna otra, un familiar cercano o algo recibió daño? Pues la cuñada mía en la casa de la suegra pues recibió daños y la cocina se le fue el zinc, se dañaron muebles. Ella sí, ella recibió ayuda del gobierno a FEMA. Ok. ¿Cómo usted hubiera cambiado esa reacción del gobierno? Lo que sucede es que como las calles estaban incomunicadas, pues los pueblos incomunicados, no había teléfono, no había energía eléctrica. En mi casa fue una que estuvimos desde septiembre hasta diciembre 24 sin energía eléctrica. Y si no había energía eléctrica, pues no había agua, porque aquí el sistema de agua es a través de bombas. Y si no hay energía eléctrica, la bomba no funciona. Sí, eso yo recuerdo que fue el mío general. ¿Qué hubiera hecho distinto en preparación para, qué haría distinto en preparación para otro evento? Así. Pues en otro evento yo sugeriría que por lo menos pusieran plantas de energía eléctrica en las bombas para cuando surja el problema de la energía eléctrica, porque la bomba por lo menos pueda suplir energía para las bombas y que no nos afecte el sistema de agua, por lo menos. Okay. ¿Y cómo usted se seguirá preparando aquí, de aquí a Pues otro evento atmosférico en un par de años? yo me preparé poco a poco, yo compré una planta eléctrica, pues la tengo en mi casa, por si acaso la energía eléctrica falla, y me hice de una cisterna de 250 galones que por lo menos da para suplir la casa por lo menos en 4 o 5 días. Okay. Pero, ¿cómo, pero así en términos de fuera de lo de planta y cisterna, así ventole, ay Dios, tormenteras o algo así, no? Pues tormentera yo creo que no hace falta porque las ventanas de mi casa son ventanas Miami y el viento no azota mucho a menos que no venga un monstruo como el huracán María. Okay. Sí, yo El alcalde de Guayanilla, pues ahora el señor Raúl Rivera por lo menos optó para dar cisternas en algunas comunidades, y creo que la ciudadanía pues está un poquito preparada para el sistema de agua. sí, eso debería ser más generalizado en todo el país, en general. Creo que eso fue a través de todos ¿No fue todo? los municipios, porque eso fueron chavos de FEMA y los dividieron en los municipios para que los municipios repartieran cisternas a diferentes ciudadanos donde eran absorbentes. Ok. Fuera de los gobiernos, ¿cómo usted cree que reaccionó FEMA ante esta situación? De que ellos fueron los principales ayudas, la principal ayuda. FEMA podría atender con más rapidez, pero fueron muchos los afectados en este huracán, y FEMA no manda más que 15 o 20 empleados para Puerto Rico, y por lo tanto pues tenían que dividirse en los 78 municipios, porque fue fuerte, porque ejemplo en Guayanilla vinieron 3 de FEMA, pero la población en Guayanilla es demasiado grande, los barrios son 17 barrios, Sí, y es para atender toda la ciudadanía. Sí, la organización no fue la mejor después de todo lo que pasó en el huracán. Pues después de 2 o 3 meses, ya para el mes de noviembre, pues algunas calles ya estaban limpias, en algunos barrios había energía eléctrica, y se fue mejorando el servicio de agua, luz y las carreteras, porque el municipio pues contaba con unas cuantas máquinas. ¿Cómo usted piensa que ayudó a su comunidad luego de eso, de ese huracán? Pues yo ayudé trabajando horas extras porque el municipio contaba con 3 acueductos municipales, y esos acueductos municipales había que darle mantenimiento desde la represa, a los tanques, a la tubería de distribución, y a veces pues uno por dejar la comunidad con un poquito de agua, porque tampoco se podía decir que eran montones de agua, pues ya que los tanques tardaban en coger el agua, porque los tanques llenan de represas, y hay unos
que usan bombas y las bombas no podían llegar. Los que se podía repartir eran los que se repartían por gravedad. Como ejemplo, el barrio Quebrada Honda, que se surte de agua por gravedad. Sí, por aquí pasaron un par de bombas, yo recuerdo. En términos de la electricidad, ¿usted cree que la relación de la autoridad fue la correcta o se tardaron demasiado? ¿Cómo usted piensa de eso? Pues yo no diría que se tardaron mucho, ya que fue todo Puerto Rico. Y nosotros tuvimos, ejemplo, la casa de nosotros estuvo hasta diciembre 24 sin agua, pero sin energía eléctrica. Pero fue porque eso es un llamado bolsillo, entonces al barrio le dieron energía eléctrica, pero el bolsillo, como hubo unos cables en el piso, pues se tardaron un poquito más. Pero tras, tras eso, al final del día no fue ni la autoridad la que vino como tal a darles electricidad eléctrica, ¿correcto? En mi caso, pues el bolsillo ese, pues vino un contratista que bregaba en energía eléctrica, se llamaba Fran Rodríguez, y el hijo mío pues tenía confianza con él, lo contrató, y él vino y hizo el trabajo voluntariamente, porque en Guayanilla él en unos cuantos bolsillos, como llaman energía eléctrica, pues él trabajó para suplir agua gratuitamente, suplir energía eléctrica gratuitamente. Sí, yo por lo menos en mi casa también fuimos un bolsillo y pasó algo similar, solo que pues había un familiar de alguien de autoridad y eso terminó dándonos la electricidad al final del día, pero siento que pues un poquito más de ración para los bolsillos tal vez no hubiera molestado, aunque la situación no estaba correcta, no estaba beneficiaria, beneficiosa para ellos. Por eso, porque como fue en general en Puerto Rico, pues las brigadas de energía eléctrica, Sí. ejemplo, Yauco tenía que darle servicio a Guánica, Yauco, Guayanilla, Peñuela, y apenas habían algunas 16 brigadas, que gracias a Dios que pudieron hacerlo antes de que se fuera el año. Sí, bueno, no fue a nivel país porque yo por ejemplo tuve compañeros que en mis años escolares que no tuvieron luz hasta febrero, marzo, tipo así, por toda esa situación. Por eso, porque como son pocas las brigadas van cogiendo lo más necesitado en el sitio, pues que las líneas llevan corriente a los hospitales o a las plantas de agua, pues ellos trataron de Sí, darle servicio lo más rápido posible. en ese término de los hospitales y todo eso, yo pienso que la estación fue más rápida, mucho más rápida que para el resto del país. Sí, porque ahora mismo en Yauco, el hospital de Yauco, pues recibió energía más rápido que Guayanilla, a pesar de que Guayanilla cogió la carretera 127, que es la que conduce las líneas por ahí hasta el hospital de Arias. Y pues ahí tardó un poco menos. Okay. No, yo recuerdo el hospital se tardó como 2 semanas, ¿cierto? En volver a ver. Más o menos 14 o 15 días se tardó la Sí, luz. no, pero en comparación con por ejemplo aquí, que vivimos cerca de la planta en sí, nos tardamos una eternidad. Eso fue así, se tardaron, ya le digo, hasta el 24 de diciembre en algún lado. La planta principal pues se surgió como a los 15 días, la planta de agua, porque está cerca de la carretera 127, que es la que conduce hacia allá o hacia el hospital. Okay. Y usted cree que, por ejemplo, las líneas de celulares y todo eso podrían haber hecho un mejor trabajo para no quedar el país completamente incomunicado? Eso colapsó, pero que eso tenía que colapsar porque las torres trabajan a base de energía eléctrica y ahora en este tiempo pues yo creo que no colapse tanto porque ya las líneas que van hacia las torres pues ya han puesto plantas eléctricas, aunque siempre para la mano de Dios y para las cosas de Dios no hay nada fuerte. Puede ser que venga una tormenta y con la tormenta se vaya. Pero yo espero que sea por poco tiempo, porque como tienen la planta ahí eléctrica cerca, pues puede ser que sea por poco tiempo. Aunque con los apagones de estos días,
Sé yo que esas plantas no son tan fuertes, pero esperar que puedan hacer los arreglos necesarios. Lo que sucede es que hay algunas torres que tienen plantas, pero otras no, y entonces la que no tiene se cae y el servicio se afecta un poco porque como no hay energía en todas las torres, pues Sí, sí, no fue que nos quedamos completamente incomunicados, sino por que eso, la señal era mala en sí. por eso en los apagones que hubieron en estos días atrás, pues hubieron muchos problemas con la señal de los celulares. Ok. Pues en general yo, yo pienso que la reacción del gobierno fue buena para lo que había, pero siento que pudieron haber mejorado en ciertas áreas. ¿En qué áreas usted piensa que podrían haber mejorado? Yo espero que por lo menos en este tiempo que comienza ahora la temporada de huracanes, pues los gobiernos se hayan preparado mejor, hayan limpiado cunetones, carreteras, todo lo que coja peligro y limpiar las causas del río porque las alcantarillas pues van a morir al río, pero si están tapadas lo que se hace es un tapón de basura y el agua causa inundaciones en el pueblo y áreas urbanas. Sí, en especial lo de los cauces del río, porque el río de Guayanilla hizo estragos por todo el pueblo. Sí, porque como la ciudadanía a veces no coopera y tira mucha porquería, escombros a la orilla del río, pues cuando el río coge agua, pues todo eso se va. Y si las bocas de los ríos, de los puentes son angostas o pequeñas, el cauce tiende a tirar hacia los lados. Y ahí vienen los desbordamientos y el pueblo de Guayanilla pues fue uno de esos que sufrió a través de las lluvias y el desbordamiento del río, pues cogió la calle principal del pueblo. Sí, el río hizo estragos, especialmente en la escuela Francisco. La escuela Francisco es una de las que sufre mucho porque el cauce, cuando coge mucho correntivo del río, pues lo que tiene es una muralla allí de 6 pies y el río brinca y coge todo el patio de la escuela. Y esa es la escuela que más se sufre, por eso es que esa escuela no se puede utilizar como refugio en tiempos de huracanes o tormentas. Bueno, esa escuela no fue hasta el año pasado, ¿verdad? Que la arreglaron y está volviendo a usarse. Esa escuela la cejaron cuando el huracán María, luego vinieron los terremotos y entonces como no sufrió mucho, pues las otras escuelas sufrieron, como el Hipólito García, la Soy los Rejeros, pues esas escuelas sufrieron, entonces pues reabrieron esa y esa es la que están utilizando ahora mismo en Interlocking. Okay. Hablando de los refugios, ¿usted cree que hay suficientes refugios en este municipio para acomodar a las personas que lo necesitan? Refugios como tal, solamente está la escuela Gloria María Bojero en el barrio Macana, aprobado por las agencias federales, es la única que está aprobada, porque las otras escuelas se podrían usar, pero no son fuertes como para un huracán de la categoría de María. No, y están localizadas en mayoría en el pueblo. Y están localizadas en la zona urbana y a consecuencia de que el río se sale, pues no se pueden utilizar. Pero yo pienso que deberían abrir por lo menos uno más, porque ese refugio es solamente en el pueblo para tantas personas. La escuela de Dalila Toje se puede utilizar siempre y cuando que se abran los portones que entran por la urbanización Santa Elena, que dan paso a la carretera número 2, o sea, la militar, porque allí hay un portón de emergencia. Si esa carretera se abre el portón, pues se puede utilizar unos salones que hay en la escuela de Dalila Tofe. Sí, esa escuela de las que están en el área urbana es de las más seguras, de las más lejanas del río, fuera de la ya cerrada la Padre Nazario. Las 3 escuelas que están en el pueblo, 4 escuelas, porque está la Muñoz Rivera, la Pena, Aristides Cales y la Francisco, ninguna de ellas sirve para refugio debido al desbordamiento del río Guayanilla. No, y muchas de esas también con los temblores del 2020 también
sufrieron daños o de aquí a que se arreglen o que ocurra otro evento atmosférico ya no se podrán usar. La escuela Aristides Escala es una escuela viejísima, yo estudié en ella y esa escuela sufrió muchos daños en los terremotos. La escuela que está al lado de la escuela Carmelina Rodríguez, y la escuela que menos daño sufrió es la Luis Muñoz Rivera, que es una escuela viejísima, pero la estructura está bien hecha. Ok. Y en general yo pienso que muchos de los problemas de refugio y de todo eso viene de una organización buena para la reacción a la emergencia, pero no a lo que viene después. Se vio mucho en los temblores que mientras pasaron los temblores, justo después de los temblores, se vio buena reacción, pero ya después, cuando pasaron lo del parque, que quisieron hacer el parque un refugio entero, eso no fue una buena organización. Lo que sucede es que para el parque hubo que meter unas casetas y a través de los terremotos muchos se fueron a las casetas, pero también vino la pandemia y la pandemia obstruyó que se pudieran localizar muchas personas en una caseta, lo cual que se hicieron unos módulos, nunca se habitaron porque están a la orilla de lo que llamamos una joya que coge agua de los montes de las Magas arriba. Y la pandemia evitó a que hubiera el conglomerado, hubo que utilizar el parque Peggy Mercado para así poner casetas y así tener la gente más distanciada. Okay. Sí, pero durante los años, volviendo un poco a lo que estábamos hablando del gobierno, durante los años, ¿cuál usted ha visto que es el alcalde que más ha tenido organización en términos a una emergencia que pueda ocurrir? Bueno, los años que yo empecé en el municipio, el señor Juan Torres tenía organización porque ya él contaba con un equipo de máquinas de su propiedad y en caso de una emergencia pues las usaba. Los otros alcaldes pues tienen que limitarse a usar el equipo del municipio y a veces no da abasto, pero en este momento el alcalde anterior a Raúl Rivera dejó unas cuantas máquinas que yo espero que en una emergencia pues den el resultado que se espera. Sí, porque el alcalde Nelson Torres anterior a Raúl Rivera, él tenía buena organización en el momento, pero ya para grandes escalas de tiempo no tenía muy buena organización, digamos. Lo que pasa es que los municipios pequeños dependen de las ayudas de las agencias estatales y si el alcalde es del partido contrario al que está en el gobierno, pues siempre vienen sus atrasos y las cosas no fluyen como deben fluir, como ayudar a la gente lo más posible, porque ahí no están ayudando al alcalde, están ayudando a la ciudadanía. Sí, al final del día la política en Puerto Rico siempre tiene un gran efecto en quién va a recibir las ayudas y todo eso. Y a veces vienen las ayudas directamente a la Oficina de la Defensa Civil, pero a veces vienen ayudas a diferentes organizaciones cívicas que se encuentran en el municipio. ¿Cómo usted, qué es lo más que usted cambiaría en el área central, en el gobierno en San Juan, en términos de reacción a emergencias de este tipo? Yo crearía un cuerpo de vigilancia en todos los distritos, porque el manejo de emergencia tiene oficinas, pero los directores regionales se internan en la oficina regional y no acuden a los municipios pequeños. Sí, manejo de emergencias tiene costumbre de reaccionar más rápido para los municipios grandes y siempre dejan para lo último los municipios chiquitos. Sí, porque ellos se creen, porque los municipios grandes pues tienen más facilidades y tienen más carreteras y entonces pues ellos se les hace más fácil bregar con los alcaldes del área metropolitana que bajar al área sur. Sí, porque al final del día ellos tienen más efecto más nombre en los alcaldes del área metropolitana y por ejemplo en ciudades grandes del área sur que en la mayoría de los pueblos chiquitos del sur.
Los municipios pequeños casi siempre se tardan más la ayuda, pero es por eso, porque los directores regionales y los directores secretarios se dedican más a los municipios mayores. Y a veces el director regional lo que hace es que manda un ayudante, el ayudante viene y no sabe tomar decisiones al momento, sino que él lo que le indica es lo llevaré a la oficina y llevaré el informe a la oficina a ver lo que se puede hacer. Sí, en su mayoría deberían venir los directores regionales en vez de los ayudantes, porque los ayudantes, pues, al final del día eso es lo que son, un ayudante, no pueden tomar decisiones grandes por sí solos. Pues yo entiendo que el director es uno solo, a veces pues, la región se compone de 8 o 9 pueblos, pero la semana tiene 7 días, 24 horas, que el ejemplo en Guayanilla y Peñuelas él la puede visitar en un día y tomar decisiones y Sí, porque no son pueblos muy grandes y son pueblos que en su mayoría del tiempo se ayudan entre sí. Por ejemplo, la reacción en los temblores del 2020, en su mayoría tomaron acción juntos. porque lo que pasa es que cuando viene el director regional, se comunica con ellos, pues Guayanilla y Peñuelas se ayudaron, estos a la misma vez ayudaron a Yauco. Parte del municipio de Guayanilla fue al municipio de Guánica, porque Guánica también necesitó en los temblores, porque Guánica fue uno de los más devastadores en estos temblores. Yo en términos del el gobierno central, yo veo que habla mucho, pero la reacción al final del día se queda en vamos a ver lo que podemos hacer. A veces los directores centrales también pues dependen mucho de las ayudas federales y a veces las ayudas federales son una burocracia que tiene que ir por pasos y entonces a veces le piden un papel a un ciudadano, el ciudadano se tarda o no encuentra la agencia abierta para sacar el papel para podérselo suplir y entonces pues no pueden mover la ayuda porque el gobierno federal es mucha burocracia y exige mucho. Lo primero que le piden a uno es el título de propiedad del terreno, de la casa. Que Y por ejemplo, para casas como esta que llevan ya sobre 20 años, el título de propiedad es algo que pues, uno guarda y lo tiene ahí seguro, pero a veces pasan años que no lo necesitan. sí, pero lo que sucede también en ese caso es que a veces yo como padre tengo un pedazo de terreno, tengo 3 o 4 hijos, pues entonces ese terreno, pues como es para mis hijos, nene, fabrica ahí tu casita y fabrica ahí tu casita es que nunca se queramos el terreno. Cuando viene la emergencia, pues solamente hay un título de propiedad que es el mío. Ellos van y solicitan la ayuda y como el terreno que ellos ocupan su residencia no está a nombre de ellos, pues entonces no cualifican para el gobierno federal. Sí, esa dependencia de muchas cosas para poder ayudar a la gente es buena en cierta manera porque evita lo que puede ser un fraude o ese tipo de cosas, pero también a veces dañas al individuo en vez de ayudarlo. Pero yo entiendo que poniéndole el título de propiedad del padre o del abuelo, copia de él, y entonces el dueño o el hijo de, ejemplo, el hijo mío, pues tiene la casita, pues se lleva la copia del registro de la propiedad mía, pero que entonces le digan que tiene que hacer una affidavit. Y de esa manera podemos evitar fraude, porque hay muchas personas que le tienen tejol al gobierno federal y al hacer una affidavit pues uno comete perjurio si no dice la verdad. No, sí, es cierto. Y también yo siento que, pues por ejemplo, en ese caso que me acaba de mencionar, que si un hijo tiene casa en el terreno del padre y se le daña la casa y el padre no, pues en ese caso también podrían venir, por ejemplo, al terreno y verificar, también podría ayudar. Verificar que sea parte de la familia en vez de simplemente por no tener título de propiedad. Sí, lo que pasa es que el gobierno federal trabaja más con documentos que con la vista. O sea que el gobierno federal, FEMA, pues tú vas a una oficina, llevas los papeles y entonces ellos te trabajan a base de los papeles que tú llevas. Porque también piden cotizaciones del trabajo, de cuánto sale para entonces ellos ayudar. Si ven duda, entonces es que viene un empleado del gobierno a verificar.
No, esa dependencia de documentos también. También es buena, por ejemplo, o sea, por ejemplo, eso del fraude y eso, pero al mismo tiempo no puedes esperar que te lo saquen para una semana, algo que una agencia está abierta un día a la semana, por ejemplo, y la otra te lo sacan cita para 2 meses. Eso, Pues, y se llenan los papeles en una oficina y después esa oficina la traslada a otra oficina regional, la oficina regional pasa a San Juan y ahí es donde viene la burocracia del gobierno, que las ayudas no llegan rápido a los ciudadanos. sí, el gobierno en sí, en ese sentido, el gobierno federal podría ayudar un poquito más al ciudadano, pero también tienen que ver, porque esas ayudas, ese dinero de esas ayudas, pues viene directamente de ellos, o ellos deben también cuidar por su propio dinero. Sí, porque como se ha cometido tantos fraudes en diferentes formas, pues el gobierno federal trata de asegurar su dinero, porque no puede tirar dinero a la calle para que el ciudadano cometa el fraude y se dé buena vida en Puerto Rico. No, y es aún así, y tú ves a gente por el país, eh, o sea, que tal vez tuvieron problemas en su casa y se le dio más dinero del que necesitaban para arreglarla y al final del día están usando ese dinero para otras cosas. Eso es así, porque si le sobra el dinero, pues si tienen un cachajo de un cajito viejo, pues tratan de comprar uno mejorcito. Pero no debe ser así porque el dinero que le dan para la reparación de su hogar es para la reparación de su hogar, porque los lujos del gobierno federal no los paga. Sí, al final del día, pues, de mucha gente no le han pedido recibos de lo que hizo con el dinero de FEMA, pero si algún día ellos lo piden, hay mucha gente que se Se va. supone que los recibos que tú tengas con el dinero invertido del gobierno federal, lo menos que debes tenerlo guardado son 5 años, porque en 5 años puede venir una investigación. Y si no tienes evidencia, pues tú puedes coger el riesgo de que te metan un fraude y te puede ir hasta la cárcel. Sí, aunque la mayoría del tiempo se hacen multas en esos términos para devolver el dinero, pues dependiendo de la cantidad de daño que se haya hecho. Todo depende de lo que haya sucedido, si es temblor, si es huracán o algo fuerte de la naturaleza. El gobierno federal tiene sus leyes y puede aplicar la ley a como ellos creen. Este, hablando del gobierno en ese tiempo, ¿usted cree que la inexperiencia del gobernador en ese momento impactó el efecto que hubo en la gestión del gobierno para este evento? Para los terremotos, No, para el huracán el María. huracán María, pues yo creo que era un gobernador inexperto, pero los allegados o empleados de confianza tenían experiencia. Por ejemplo, un Nino Cogea tiene experiencia porque ese siempre ha sido un titular dentro de la agencia de manejo de emergencia. Okay. No, porque le pregunto porque mucha gente yo por lo menos yo he visto para ese tiempo atribuían a veces la respuesta tardía del gobierno a la poca inexperiencia, a la mala organización del gobernador reciente electo. Lo que sucede es que el gobierno estatal siempre confía en sus empleados y sus empleados a veces no hacen la labor como tienen que hacerla, porque cuando tienen que visitar no visitan y entonces mandan un empleado y ese empleado lo que hace es llenar papeles y me los llevo y después te mando contesta por correo. Sí, el gobierno federal yo veo que a veces sufre de mucha confianza y al final del día no hacen mucho. Porque o sea, lo que me acaba de describir, si viene un empleado de confianza, hay papeles y se tardan 2 o 3 meses en hacerlo, pues es como que no hiciste mucho en tu visita. Pues porque lo que sucede es que los empleados de confianza del gobernador son empleados de oficina, dependen de otros que estén en la calle para recibir los informes, entonces los informes a veces llegan tarde y en lo que pasa a manos del director o del secretario
de la agencia, pues se tarda más la ayuda. Sí. Pero, pues, volviendo así al huracán María, ¿cómo usted describiría en general cómo fue los años siguientes al huracán María? ¿Cómo se recuperó el país en general? No, todavía hay personas que todavía están durmiendo bajo toldo porque hay personas que no han recibido ayuda, pues no han podido reparar su techo. Y todavía se ven casadas cuando uno va por la autopista con los toldos azules. O sea, que el país no se ha recuperado al 100%. Aunque este gobernador le ha dado duro a eso a las viviendas, pero aparentemente ha sido muchas y el dinero que había en Puerto Rico pues no le da y entonces tiene que esperar a que el gobierno de Estados Unidos ordene nuevo dinero para Puerto Rico. Sí, al paso que van, me imagino que también dicen como que yo no le dimos más dinero, pero el país necesita, en general necesita más dinero y más ayuda del gobierno federal. Porque ahora mismo todavía hay puentes en algunos pueblos que no se han reconstruido y que los puentes pues son costosos las reparaciones. El de Yauco, por ejemplo, el de Yauco apenas se está reconstruyendo ahora, después de 2 años. Ahora mismo el puente de Cambalache, que es el que están reparando, Sí. ese puente todavía puede llegar desde el año 23 y todavía estar sin haberlo terminado porque ha sido costoso con esas vigas de acero y hubo que destruir todo el puente para entonces hacer estructura nueva. Sí. Pero el país como tal no se ha recuperado 100% ya que pues tuvimos el huracán María, después tuvimos los terremotos, pandemia. ¿Usted cree que va a haber un momento en que pues el país pueda coger un break y recuperar? Bueno, si en este año que se aproxima la temporada de huracanes no vienen huracanes, pues puede ser que ya para el 24 el país esté recuperado total. Okay. Sí, pero para eso pues necesitamos todavía mucha ayuda de FEMA en general, que pues esperar que para la próxima vez que suceda otro evento atmosférico, que Dios no quiera, tengamos, no sean 15 personas solamente que vengan para un país entero, sino sean como 100, 200 por ahí. Recuérdate que ahora mismo para la recuperación de nuestro Puerto Rico, aunque el gobernador electo que esté en el poder, quiera hacer las cosas, pues tiene también las manos atadas porque hay una junta fiscal donde ahora mismo el presupuesto no lo han aprobado porque no se han puesto de acuerdo ni la junta, ni el gobernador, ni la legislatura. Sí, eso de las juntas fiscales, en su mayoría lo que hace es atar al gobernador y no lograr hacer lo que él quiere con su gobierno. Porque la junta fiscal no se metería en las ayudas federales, pero con el presupuesto de Puerto Rico, pues ellos quieren tener un presupuesto controlado para que así Puerto Rico pueda salir de la deuda y pueda salir de la bancarrota. Sí, mucho de lo que están haciendo para el presupuesto es cortar el presupuesto de la UPR. Ya se han visto muchas huelgas y todo eso. ¿Usted cree que de verdad esa es la opción que deberían ir? Creo que ellos cometen un error en cortarle los fondos a la UPR, ya que ahí son cientos los estudiantes que piensan hacerse profesionales y si no encuentran la manera de hacerse profesional, ya que esa es la Universidad del Pueblo de Puerto Rico y para mí es la más barata en los créditos que tienen que coger los muchachos. En términos de crédito, la UPR ahora mismo, por el bajo presupuesto y todo eso, ha tenido que aumentar el crédito. Ahora mismo está, creo que es como $10 menos el crédito. Es que tampoco es barata, pero no está, es la más barata ahora mismo, pero está llegando a los niveles de las caras. Lo que sucede es que si la Junta Fiscal le corta el presupuesto, pues el presidente de la Junta tiene que buscar la manera de llenar el hueco. Sí.
Sí. porque el gobernador, pues si le cuesta el presupuesto, el gobernador no puede hacer más nada. Sí, yo por lo menos que yo no que estoy ahí, uno ha visto desde mi primer año el crédito aumentó desde cuando yo entré hasta agosto, que eso fueron como $10 de aumento y ha aumentado, ha seguido aumentando por unos $20 desde que yo entré, que no ha sido, Recuérdate que la Junta de Fiscal está hace 5 años que está en Puerto Rico y está dándole duro a los presupuestos para así para cuadrar presupuestos y salir de la deuda. ¿Usted cree que la Junta podría ayudar en cierto aspecto, por ejemplo, a la organización de eventos de emergencias de ese tipo? ¿O simplemente están aquí para lo de la deuda y se van? La Junta de Fiscal lo que ellos bregan son con los chavos y ellos lo que buscan es cortar el presupuesto en todas las agencias, porque cortando así en todas las agencias pues pueden cuadrar el presupuesto. Okay. Pero entonces el gobernador pues encuentra escollo porque no puede realizar una obra como él la quiere. Sí. Yo siento que por ahora mismo el gobernador ha hecho un trabajo decente, no ha hecho como por ejemplo el gobernador anterior que ocurrió todo el lío del verano del 2019. Pero sí es cierto que podría hacer mucho más si no tuviera la Junta de Control Fiscal atándole las manos. Podría ser mucho mejor y también podría ser que lo embrollara más porque como el presupuesto está corto, pues entonces él ofrece demasiado y entonces ahora mismo con los aumentos que él ofreció y el retiro digno, él no ha podido cumplirle ni a la policía, ni a los enfermeros, ni a los bomberos. Y ahora mismo tiene $100,000 menos en el presupuesto. No, y eso del retiro, eso lo han seguido, la misma Junta lo ha seguido disminuyendo cada vez más. Pues es la pelea del gobernador, que el gobernador quiere que el retiro digno sea un 50%, pero la Junta dice que no. Ejemplo mío, yo a mí me tocaba un 65% y me dieron un 43%. ¿Y por qué fue ese 43%? Pues porque el gobierno de Alejandro García Padilla firmó la ley de bajar el retiro, Okay. que fue el primer año que vino en la Junta Fiscal. Sí, yo recuerdo que fue para el gobierno de Alejandro García Padilla. Y fue porque en ese gobierno el presupuesto básicamente lo tiraban para todos lados. Y quitaban de todos lados para tener más ellos. Pues y entonces cuando vino la Junta Fiscal, pues la Junta Fiscal lo primero que cortó fue lo del retiro. Y hay muchos empleados, por eso es que hay muchos empleados que tienen ahora mismo 38, 40 años de servicio, no puede irse ir porque un retiro de un 43 o un 50% no le da para el sustento de su hogar y sus cosas personales. ¿Cuánto usted creería que sería un porciento adecuado en términos de retiro? Pues un 75 o un 80%, porque ese dinero es de uno porque uno lo paga. Eso es verdad. Yo siento que por lo menos en los municipios a veces tú ves a personas de 60, 70 años de su edad que todavía están trabajando y es por eso mismo, porque a veces no han podido ni pagar el seguro social. Eso yo considero que ya sería un abuso, porque a veces esas personas tienen sus condiciones médicas. ¿Usted cree que debería haber, por ejemplo, una edad límite que deberían trabajar y después se le paga el retiro a cierto porcentaje? Ahora mismo lo que hicieron fue en la misma policía de Puerto Rico, aumentó la edad, antes era 30 años y 55, ahora tienen que irse con 58 y 30 años, lo menos. Y el retiro no le da a los policías para vivir. No, el retiro ha sido mayor discusión en términos de los policías y maestros, por lo menos lo que yo he visto. Hablando de los maestros, ¿usted cree que el sistema le paga lo adecuado o haría algún cambio en ese sentido? A los maestros les pueden pagar $5,000 y no es el sueldo adecuado porque
el maestro tiene que gastar hasta de su bolsillo para suplir los Sí. efectos materiales para poder cumplir con las clases que quiere dar. El sistema de educación, el departamento de educación suple muy poco para los mismos maestros en sí. Pero ellos tienen su presupuesto, pero no entiendo, hay parte del dinero que no llega a los salones mismos. Como El dinero no llega porque en la cama ejecutiva hay muchos maestros y empleados de confianza allá arriba que cuando se puede hacer con un supervisor, hay 3 supervisores que esos otros 2 pueden irse a un salón de clase para así poder llenar las plazas. sí, en especial en muchas escuelas elementales e intermedias ha visto mucha falta de plaza, porque por ejemplo mis primos a veces les faltan profesores y maestros. Ahora mismo el secretario de Educación habló y para agosto necesita 2.000 maestros, que hay que buscarlo de cualquier forma porque las aulas no se pueden quedar vacías. Sí, 2.000 maestros que les van a tener que aumentar el sueldo o hacer la oferta mejor de alguna manera, porque si les faltan 2.000 es por algo. Pues porque hay muchos maestros que antes de que siga bajando el retiro, pues se piensa ir en mayo, unos en mayo, otros en junio. Sí, hay muchos maestros retirándose en estos tiempos. Y como tiene sus límites a que tiene que ser en mayo y en junio, pues optan por irse todos de cantazo. Sí. Yo, por lo menos en esos términos, yo pienso que el gobierno no está haciendo lo suficiente. A veces piensa que un maestro puede... Yo he visto a maestros que han dado 5 o 6 clases. En grado 12, por ejemplo, yo tuve una maestra que me daba 4 o 5 clases, que también explotan al mismo profesor tras que le pagan poco. Pues porque como no hay los suficientes maestros para llenar las plazas, pues tienen que recurrir a los maestros que están en los salones para que llenen las plazas de otros maestros. Sí. Y eso lo que hace es que van a seguir saliendo más profesores, porque ya más maestros, porque ya no van a querer trabajar en eso. Sí, porque mucho trabajo también sacrifica al maestro, porque el maestro no es decir las 8 horas de estar en el salón de clase, después de que llega a su casa también tiene más trabajo, porque los exámenes ellos los cogían en las casas, los planes preparados los hacen en las casas. O sea, que quiere decir que el maestro trabaja 12 horas diarias para un sueldo, un miserable sueldo, porque Para un sueldo de trabajar unas 4 horas, no mucho. y a veces nos encontramos con maestros de doctorado y están dando clases porque no le queda otro remedio. Sí, muchos de de los maestros que yo conozco son de ese tipo. Por ejemplo, mi mamá, ella tiene maestría y todo, y como quiera anda ahí apenas en un salón de educación especial y dando clases normal. Lo que pasa es que los secretarios de educación visitan las escuelas del norte, las del sur no las visitan. Ellos lo que mandan son los supervisores, es bien poco los secretarios de educación que bajan al área sur. Sí, se ve todavía en todas las escuelas que todavía ni se han arreglado. Por ejemplo, en Guayanilla, en Guánica. Ahora mismo Guayanilla tiene dos escuelas, básicamente, ¿verdad? Guayanilla tiene 2 escuelas y están preparando los módulos de las quebradas, que puede ser que esa escuela sea para la escuela elemental de las quebradas, pero ha sido un gasto grande para volver a recuperar el sistema educativo. Sí, el sistema en general se ha ido cayendo poco a poco por el mal manejo. ¿Cómo usted cambiaría ese mal manejo? ¿Cómo haría que los maestros vuelvan a las aulas? Pues una forma sería aumentarle el sueldo y darle materiales para que así ellos no tengan que sacrificar el sueldo de ellos. Otra manera que yo vería sería como incrementar un poco el tiempo, pues, de expiración de los planes y todo eso que te necesitan.
porque también está un poquito explotado el 12 horas. Alguien que le paguen un poco más, 12 horas como quiera, es una jornada laboral grandísima. Oye, hay muchos que tienen, además de estar las 8 horas en el plantel, vienen a su casa a trabajar, más tienen sus hijos pequeños que tienen que ayudar en las tareas escolares. Y el tiempo no le da porque los maestros a veces se tienen que acostar sobre las 11 de la mañana para levantarse temprano otra vez para la misma tarea. Sí, pero en general, yo pienso que el país en sí, el gobierno, tiene buena trayectoria, pero no sabe manejar bien sus propios fondos, porque como hablamos, el manejo de emergencias, el departamento de educación y en todo en general, tienen buena ruta, pero siempre se termina bloqueando por algún tipo de política Pues o mal porque manejo. en todas las agencias ahí está la política metida y hay veces que el panita del secretario pues ocupa una plaza aunque no esté preparado para ella. Sí, muchos puestos de confianza en general son gente que no tienen la preparación en sí, simplemente pues tienen la confianza. A ver. Pues y ahora yo creo, hoy por lo pasado, que para poder llenar las plazas habrá que coger maestros graduados pero sin la licencia de maestro, Sí, según habló el secretario de Educación por lo pasado. sí, hay mucho maestro que está graduado, pero no tiene la licencia, que también de ahí pueden sacar muchos maestros que tienen ganas de trabajar. Pues y para entrar al departamento de educación ese es uno de los requisitos mayores, que tengan licencia de maestro, Sí, no importa la especialidad que sea. este, en general, en todo lo que hemos hablado, ¿cuál sería el mayor cambio que usted haría ahora mismo, cómo está la situación en el país? En cuestión de educación, pues diría que aumentar el sueldo a los maestros, tener menos empleados de confianza, sacar al secretario de la oficina, visitar las escuelas. En términos de emergencia, pues manejo de emergencia que dé más currículos de emergencia, que enseñe más, más publicación para que la información llegue directamente a la ciudadanía. Sí, la ciudadanía, no creo que la ciudadanía deba depender de meteorólogos independientes para saber lo que va a pasar con el país, como por ejemplo era ay Dios, se me olvidó el nombre Por eso digo que si manejo de emergencia lleva más información a la ciudadanía, pues la ciudadanía puede tener más conciencia y prepararse para una temporada de huracanes. Sí, pues, por ejemplo, la temporada pasada fue una más tranquila relativamente, pero como quiera eh, hubieron sus lluvias y Pues porque consecuencia del huracán María, pues toda la ciudadanía está, a la vez llega la temporada de huracanes, pues se pone un poco nerviosa. sí, Si vive en zonas inundables, pues piensa que la casa se debe inundar de cualquier llovizna o cualquier aguacero que venga fuerte, pues ellos tienen que abandonar su hogar y buscar refugio más adelante, porque los refugios se abren de acuerdo a la emergencia que haya. sí, desde el huracán María se ha visto mucha paranoia, mucho nervio por esa situación en general y completamente entendible porque el huracán María fue desastroso para el país entero. Pero si el manejo de emergencia por lo menos trata de expresar más, de sacar más información acerca de lo que puede pasar y qué evento viene, creo que la ciudadanía estaría más en paz con lo que puede pasar. Pues por eso digo que si le lleva más información a la ciudadanía, a base de la experiencia que ellos han vivido, a base de los huracanes que han azotado a Puerto Rico, como George, Irma, María, pues la ciudadanía se va preparando poco a poco y cuando viene el fenómeno de la naturaleza, pues las consecuencias son menores, los daños son pocos. Sí, porque pues, una ciudadana preparada al final del día
tiene mucho más oportunidad de salir adelante. Por ejemplo, cuando pasó Irma, todo el norte estaba tranquilo porque los prepararon y le explicaron lo que iba a pasar, pero cuando pasó María fue tan rápido su ruta que no dio mucho tiempo para prepararlo. Y recuerda que María fue más fuerte que Irma. Irma fueron aguaceros y vientos. Sí, Irma no pasó tanto por Puerto Rico, Irma pasó un poco por arriba de Puerto Rico. Y María se metió a Puerto Rico en los vientos fuertes. Sí, Los María, vientos llegaron a 150 millas en Puerto Rico. sí, María pasó por Puerto Rico por la mitad, si no me lo recuerdo, ¿verdad? Entró por una parte y salió por la otra. Sí, que en general María lo que pasó fue que fue la velocidad a la que atravesó todo Puerto Rico y a la que llegó a Puerto Rico en general hizo que no hubiera mucha información acerca de ella. So, la gente que pensaba que era es un huracán tranquilo como Irma y después no se prepararon tanto y por eso fue que pasó tan fuerte, que siento que si nos hubieran informado más acerca de toda esa situación, puede que nos hubiéramos preparado más. Y mucha gente no estaba preparada para María. María, los vientos fueron fuertes y fue muchas pulgadas de agua que cayeron, por eso fue que hubo tanta inundación y los vientos derrumbaron muchos árboles y carreteras derrumbadas, y por eso hubo muchas pérdidas en nuestro país. Sí, María, yo recuerdo que hubo hubo mucho árbol caído, eso también no ayudó para nada en términos de comunicaciones y electricidad, que también yo pienso que el municipio, por lo menos, podían haber ido y recortar los palos grandes o algo de ese tipo si viene algún otro evento atmosférico así. Pues por eso es que ahora mismo hay mejor preparación, porque como María azotó tanto los árboles que hubo muchos obstáculos, pues ahora los municipios se han dedicado a través de la Brigada de Obras Públicas a tratar de cortar los palos altos que están a la orilla de las carreteras, los árboles que están altos cerca de los hogares, pues se han dedicado después que el dueño de la casa dé el permiso. Sí. Ellos van y le hacen la obra y cortan el árbol lo más bajito posible. Sí, por ejemplo, el árbol de aquí, que vinieron a recortarlo hace como un mes. Sí, porque se escogía, había un cierto riesgo para la carretera, los ganchos. Inclusive había un gancho seco que cada rato que hacía un poquito de viento tiraba un trozo al piso. Ese canto de palo llevaba tiempo ahí. Ese gancho se trepó ahí desde María, pero como el municipio no tenía un trombón de alto calibre, pues no pudo hacerlo. Él vino con un boom pequeño y no pudieron llegar hasta él. Y entonces ahora pues yo notifiqué y ellos vinieron con un boom alto y tumbaron la parte que coge para la carretera para que así cualquier cosa no suceda que obstruya el tránsito fácil. Sí, el huracán María, por lo que yo veo de todos los municipios que están ocurriendo, es que fue un evento atmosférico grandísimo y pues, nos quitó muchas vidas de Puerto Rico y hizo desastre en general, pero también sirvió como lección para Puerto Rico porque ahora todos los municipios se preparan bien cuando viene la temporada de huracanes. Pues yo espero que todos los municipios y todo Puerto Rico María haya servido de lección y que estemos preparados por si acaso viene, porque hay que pedirle a Papá Dios que no vuelva a venir un evento de la naturaleza de María. Sí, aunque viendo el patrón que ha ocurrido durante los años, se tarda bastante en ocurrir algo de esa magnitud, porque el último antes de María y de Irma fue George, ¿no? Fue George en el 1998. Sí, que no. Bueno, esos son 19 años de diferencia. Como evento de la naturaleza fuerte, George, porque hubieron muchas tormentitas que entraron a Puerto Rico, pero no hicieron tanto daño como María. Okay. Pues nada, yo creo que ya eso es todo.
Muchas gracias por la conversación y la entrevista. Pues esperamos en Dios que en esta temporada de huracanes los huracanes se alejen de Puerto Rico y se queden todos en el mar, para que así haya la tranquilidad en la ciudadanía puertorriqueña y no haya tanto gasto y daños en Puerto Rico. Sí, esperemos que todo esto haya sido una lección general para el pueblo de Puerto Rico y que no vuelva a ocurrir de tan gran magnitud. Esperamos que los que están frente a la agencia de manejo de emergencia hayan cogido escuela con María y los que no hayan estado para María, pues que se ilustren y lean la información que el manejo de emergencia siempre tiene. Gracias.